418. Convulsiones y epilepsia. Una convulsión, lat. Convulsio, quitar o arrancar con fuerza, es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. De acuerdo con la distribución de las descargas, esta actividad anormal del sistema nervioso central se manifiesta de diferentes formas, que van desde una llamativa actividad convulsiva, crisis convulsivas, hasta fenómenos de experiencia subjetiva difíciles de advertir por un observador. Aunque una gran variedad de factores influye en la incidencia y prevalencia de las convulsiones, entre 5 y 10% de la población tendrá al menos una convulsión durante su vida, siendo la incidencia mayor en la primera infancia y al final de la vida adulta. El significado de los términos convulsión, o crisis, se debe distinguir claramente del de epilepsia. Epilepsia describe un trastorno en el que una persona tiene convulsiones o crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. Esta definición implica que la persona con una sola convulsión o con convulsiones recurrentes debidas a situaciones corregibles o evitables no siempre tiene epilepsia, aunque una sola convulsión relacionada con manifestaciones clínicas o electroencefalográficas particulares puede establecer el diagnóstico de epilepsia. El término epilepsia hace referencia a un fenómeno clínico más que a una sola enfermedad, puesto que existen muchas formas y causas de epilepsia. Sin embargo, entre las muchas causas de epilepsia hay diferentes síndromes epilépticos, cada uno con sus peculiares manifestaciones clínicas y patológicas, que sugieren una etiología subyacente específica. A partir de la definición de epilepsia como dos o más crisis no provocadas, su incidencia es de aproximadamente 0,3 a 0,5% en las distintas poblaciones de todo el mundo, y la prevalencia de epilepsia se ha estimado en 5 a 30 por 1000 habitantes. Clasificación de las convulsiones. La identificación del tipo de crisis que ha ocurrido es esencial para enfocar la estrategia diagnóstica a causas particulares, escoger la terapia apropiada y aportar información útil para el pronóstico. La Commission on Classification and Terminology de la International League Against Epilepsy, ILAE, publicó una versión modificada de la clasificación de las crisis en 2017, cuadro 418-1. Este sistema se basa en las manifestaciones clínicas y en los hallazgos encefalográficos. Otras características potencialmente distintivas, como la causa o el sustrato celular, no se contemplan en este sistema de clasificación, aunque esto cambiará indudablemente en el futuro a medida que se vayan conociendo los mecanismos fisiopatológicos que subyacen en cada tipo de crisis específica. Un principio fundamental es que existen dos tipos de convulsiones, crisis focales y generalizadas. Las crisis focales se originan en las redes limitadas a una región cerebral, nótese que ya no se utiliza el término crisis parciales. Las crisis generalizadas se originan en el interior y se conectan rápidamente con las redes distribuidas en ambos hemisferios cerebrales. Las primeras por lo general aparecen en caso de anormalidades estructurales del cerebro, en tanto que las segundas son consecuencia de anormalidades celulares, bioquímicas o estructurales que tienen una distribución más amplia. Sin embargo, hay claras excepciones en ambos casos. Convulsiones focales. Las crisis focales se originan a partir de una red neuronal, ya sea localizada y circunscrita a una región cerebral o de distribución más amplia pero dentro del mismo hemisferio. En el sistema nuevo de clasificación se han eliminado los términos crisis focales simples y crisis focales complejas. En lugar de eso, la clasificación hace énfasis en la conciencia, intacta o alterada, y la naturaleza del inicio, motor o no motor. Algunas crisis focales llegan a convertirse en generalizadas. Antiguamente este fenómeno se denominaba crisis focales con generalización secundaria, pero el sistema nuevo utiliza descripciones específicas del tipo de crisis generalizadas provenientes de una crisis focal. El electroencefalograma interictal, es decir, entre convulsiones, en los pacientes con convulsiones focales suele ser normal o muestra descargas breves llamadas espigas epileptiformes u ondas agudas. Puesto que algunas crisis focales se originan desde la porción medial del lóbulo temporal o la porción inferior del lóbulo frontal, es decir, regiones lejanas a la piel cabelluda, el electroencefalograma que se registra durante la convulsión no confina la lesión a un solo sitio.
Sin embargo, el foco de la convulsión a menudo se detecta con electrodos intracraneales introducidos por vía quirúrgica. Convulsiones focales sin alteración de la conciencia. Las convulsiones focales pueden tener manifestaciones motoras, como movimientos tónicos, clónicos o mioclónicos, o manifestaciones no motoras, como síntomas sensitivos, autonómicos o emocionales, sin alteración de la conciencia. Por ejemplo, el paciente con una crisis motora focal que se origina en la corteza motora primaria derecha cerca del área que regula el movimiento de la mano, advertirá movimientos involuntarios de la mano contralateral, es decir, la izquierda. Teniendo en cuenta que la región cortical que controla los movimientos de la mano está situada inmediatamente adyacente a la región de la expresión facial, la convulsión también puede originar movimientos anormales de la cara sincrónicos con los de la mano. El electroencefalograma registrado con electrodos en la piel cabelluda durante la convulsión, es decir, un electroencefalograma ictal, exhibe, si el foco de la convulsión se ubica en la convexidad cerebral, descargas anormales en una región circunscrita situada sobre el área de la corteza cerebral implicada. Hay que destacar otras tres características de las crisis focales motoras. La primera es que en algunos pacientes los movimientos anormales comienzan en una región muy restringida, como los dedos de la mano y avanza de manera gradual, durante segundos a minutos, hasta abarcar gran parte de la extremidad. Este fenómeno fue descrito originalmente por Uglings Jackson y se conoce como marcha jacksoniana. Representa el avance de la actividad convulsiva sobre una región cada vez más extensa de la corteza motora. La segunda característica es que, después de la convulsión, algunos pacientes sufren una paresia focal, parálisis de TOD, de la parte afectada durante varios minutos a horas. La tercera es que en raras ocasiones la convulsión se prolonga durante varias horas o días. Esta situación, denominada epilepsia parcial continua, a menudo es muy resistente al tratamiento médico. Las crisis focales también se manifiestan en forma de alteraciones sensoriales somáticas, por ejemplo, parestesias, de la visión, destellos luminosos o alucinaciones elaboradas, del equilibrio, sensación de caída o vértigo, o de la función autonómica, enrojecimiento facial, sudación, piloerección. Las crisis focales que se originan en la corteza temporal o frontal causan alteraciones en la audición, el olfato o en el estado emocional. Estos últimos comprenden la percepción de olores intensos y poco habituales, por ejemplo, olor a goma quemada o gasolina, sonidos raros, toscos o muy complejos, o bien una sensación epigástrica que asciende desde el estómago o el tórax hasta la cabeza. Algunos pacientes refieren sensaciones extrañas, como de miedo, de algún cambio inminente, de distanciamiento, de despersonalización, de déjà vu o ilusiones en las que los objetos se vuelven más pequeños, micropsia, o más grandes, macropsia. Estos eventos subjetivos, internos, no observables por terceros, se conocen como aura. Convulsiones focales con alteración de la conciencia. Las crisis focales también pueden acompañarse de una alteración pasajera de la capacidad del paciente para mantener un contacto normal con el medio. De forma práctica, esto significa que el paciente es incapaz de responder a órdenes visuales o verbales durante la convulsión y no se da cuenta de ella ni la recuerda bien. Las crisis a menudo comienzan con un aura, es decir, con una crisis focal sin trastorno cognitivo, que es estereotípica en cada paciente. El inicio de la fase ictal consiste en una interrupción brusca de la actividad del paciente, que se queda inmóvil y con la mirada perdida, lo que marca el comienzo del periodo de merma de la conciencia. La inmovilidad del paciente se acompaña habitualmente de automatismos, que son conductas automáticas, involuntarias, que comprenden una amplia gama de manifestaciones. Los automatismos pueden consistir en comportamientos muy básicos, como movimientos de masticación, chupeteo con los labios, de deglución, de coger cosas o bien en comportamientos más elaborados, como la expresión de una emoción o echar a correr. Después de la convulsión el paciente presenta un estado de confusión característico y el periodo de transición hasta que recupera por completo la conciencia puede durar desde segundos hasta 1 hora o más.
La exploración inmediata posterior a la convulsión puede mostrar amnesia anterógrada o deficiencias neurológicas transitorias, como afasia, negligencia hemicorporal o pérdida visual, causadas por la inhibición posictal de las regiones corticales más afectadas en la propia convulsión. La gama de posibles comportamientos clínicos relacionados con las crisis focales complejas es tan amplia que es aconsejable ser cautos antes de llegar a la conclusión de que unos episodios estereotípicos de comportamiento extraño o atípico no se deben a una actividad cerebral epiléptica. En estos casos se realizan otros estudios electroencefalográficos adicionales. Evolución de las convulsiones focales a convulsiones generalizadas. Algunas crisis focales se propagan hasta abarcar ambos hemisferios cerebrales y producen una convulsión generalizada, por lo general del tipo tónico-clónico, descrita después en este capítulo. Esta evolución se observa frecuentemente en el caso de las crisis focales originadas en el lóbulo frontal, aunque también pueden acompañar a las crisis focales originadas en cualquier parte del cerebro. Es difícil distinguir entre una crisis focal con generalización secundaria y una crisis de inicio generalizado tónico-clónica primaria, dado que los testigos tienden a prestar más atención a la fase generalizada convulsiva, que es la más espectacular, y a ignorar los síntomas focales más sutiles que aparecen al inicio. En algunos casos, el comienzo focal de la convulsión solo se hace aparente cuando una anamnesis detallada identifica el aura previa. Sin embargo, con frecuencia el comienzo focal no es clínicamente evidente y solo puede establecerse estudio minucioso con electroencefalograma. La distinción entre estas dos entidades es extremadamente importante, ya que pueden existir grandes diferencias en la valoración y el tratamiento de epilepsias asociadas con crisis focales y las generalizadas. Convulsiones generalizadas. Las crisis generalizadas se originan en algún punto del encéfalo, pero conectan de inmediato y con rapidez con redes neuronales de ambos hemisferios cerebrales. Diversos tipos de convulsiones generalizadas tienen características que las colocan en categorías distintivas y facilitan su diagnóstico clínico. Convulsiones de ausencia típicas. Las crisis de ausencia típicas se caracterizan por breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia sin pérdida del control postural. De forma característica, la crisis dura solo unos segundos, la conciencia se recupera tan rápido como se perdió y no hay confusión posictal. La pérdida breve de la conciencia puede pasar inadvertida o bien ser la única manifestación de la descarga, pero las crisis de ausencia se suelen acompañar de signos motores bilaterales sutiles, como movimientos rápidos de los párpados, movimientos de masticación o clónicos de pequeña amplitud de las manos. Las crisis de ausencia típicas constituyen un grupo de epilepsia de origen genético que casi siempre empiezan durante la niñez, edad de 4 a 10 años, o al principio de la adolescencia, y constituyen la variedad principal de crisis en 15 a 20% de los niños con epilepsia. En ocasiones se producen cientos de crisis al día, aunque el niño no se dé cuenta o sea incapaz de comunicarlo. Ya que los signos clínicos de las crisis son muy sutiles, en especial para los padres que se enfrentan por primera vez a esta experiencia, no es de extrañar que la primera pista sobre la existencia de una epilepsia con ausencias suela ser un ensimismamiento y una disminución del rendimiento escolar, que son reconocidos por un profesor. El hallazgo electrofisiológico de las crisis de ausencia típicas es una descarga de espiga y onda de 3 Hz, generalizada y simétrica, que comienza y termina bruscamente sobre un electroencefalograma de fondo normal. Los periodos de descargas de espiga y onda, que duran más de unos pocos segundos, suelen ser los que tienen traducción clínica, aunque el electroencefalograma muestra muchos más periodos de actividad cortical anormal que los que se sospechan clínicamente. La hiperventilación tiende a provocar estas descargas electrográficas, e incluso las propias crisis, y se utiliza de forma sistemática durante el registro electroencefalográfico. Convulsiones de ausencia atípicas. Las crisis de ausencia atípicas tienen características diferentes, tanto desde el punto de vista clínico, como electroencefalográfico con respecto a las que presentan las crisis de ausencia típicas. Por ejemplo, la pérdida de conciencia suele ser de mayor duración y tiene un comienzo y un final menos bruscos, y la crisis se acompaña de signos motores más palpables que comprenden signos focales o de lateralización.
El electroencefalograma muestra un patrón de espiga y onda lenta, generalizada, con una frecuencia menos de 2,5 por segundo, así como otra actividad anormal. Las crisis de ausencia atípicas se suelen acompañar de anomalías estructurales difusas o multifocales del cerebro y, por tanto, se acompañan de otros signos de disfunción neurológica, como retraso mental. Además, en comparación con las crisis de ausencia típicas, estas crisis no responden bien a los anticonvulsivos. Crisis convulsivas tónico-clónicas. Cuando estas crisis son de inicio generalizado, son el tipo de crisis principal en aproximadamente el 10% de todos los pacientes que sufren epilepsia. Suelen ser también el tipo de crisis más frecuentes como consecuencia de trastornos metabólicos y, por este motivo, aparecen con frecuencia en situaciones clínicas muy diversas. La convulsión suele comenzar de forma brusca sin previo aviso, aunque algunos pacientes refieren síntomas premonitorios vagos en las horas previas a la convulsión. Este pródromo se debe distinguir de las auras estereotípicas que se asocian a las crisis focales que se generalizan de forma secundaria. La fase inicial de la convulsión suele ser una contracción tónica de los músculos de todo el cuerpo, que es la causa de gran parte de las características típicas del episodio. La contracción tónica inicial de los músculos de la expiración y de la laringe produce un gruñido o grito ictal. Se altera la respiración, las secreciones se acumulan en la orofaringe y el paciente se torna cianótico. La contracción de los músculos mandibulares provoca la mordedura de la lengua. El considerable incremento del tono simpático causa un aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial y del tamaño pupilar. Transcurridos 10 a 20 segundos, la fase tónica de la convulsión continúa de forma característica con una fase clónica, producida al superponerse sobre la contracción muscular tónica periodos de relajación muscular. Los periodos de relajación aumentan progresivamente hasta el final de la fase ictal, paroxística, que normalmente no dura más de un minuto. La fase posictal se caracteriza por la ausencia de respuesta, la flacidez muscular y la salivación excesiva, que producen respiración con estridor y una obstrucción parcial de la vía aérea. También en este momento puede aparecer incontinencia vesical o intestinal. Gradualmente, los pacientes recuperan la conciencia a lo largo de minutos a horas y durante este periodo de transición habitualmente se produce una fase de confusión posictal. A continuación los pacientes se quejan de cefalea, fatiga y dolores musculares que pueden durar horas. En los pacientes que sufren convulsiones prolongadas o que tienen enfermedades subyacentes del sistema nervioso central, como atrofia cerebral alcohólica, la duración de la alteración de la conciencia de la fase posictal puede ser extremadamente larga. Durante la fase tónica de la convulsión el electroencefalograma muestra un aumento progresivo de una actividad generalizada rápida de bajo voltaje, seguida de descargas generalizadas de poliespigas de gran amplitud. En la fase clónica, la actividad de gran amplitud se sustituye característicamente por ondas lentas, originándose una configuración de espiga y onda. El electroencefalograma posictal muestra una lentitud difusa que se normaliza gradualmente a medida que el paciente se despierta. Existen muchas variantes de crisis motoras generalizadas, entre ellas las crisis puras tónicas y clónicas. Las crisis tónicas breves, que duran solo algunos segundos, tienen un interés especial puesto que se asocian a síndromes epilépticos conocidos con fenotipos de convulsiones mixtos, como el síndrome de Lennox-Gastaut, ve hacia adelante. Convulsiones atónicas. Las crisis atónicas se caracterizan por una pérdida repentina, durante 1 a 2 segundos, del tono muscular postural. La conciencia se altera brevemente, pero no suele haber confusión posictal. Algunas convulsiones breves provocan solo una rápida caída de la cabeza, como un asentimiento, mientras que las convulsiones más prolongadas harán que el paciente se caiga. Este fenómeno es extremadamente peligroso, pues existe riesgo de golpearse la cabeza con la caída. El electroencefalograma muestra descargas generalizadas y breves de espiga y onda, seguidas inmediatamente de ondas lentas difusas que tienen relación con la pérdida del tono muscular. Al igual que las convulsiones tónicas puras, las convulsiones atónicas suelen formar parte de síndromes epilépticos conocidos. Convulsiones mioclónicas. Una mioclonía es una contracción muscular breve y repentina de una parte del cuerpo o del cuerpo entero.
Una forma fisiológica frecuente y característica de mioclonía es el movimiento brusco de sacudida que aparece cuando alguien se está quedando dormido. Las mioclonías patológicas aparecen asociadas a trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o a lesiones cerebrales anóxicas. Aunque la diferenciación con otras formas de mioclonías es poco precisa, las crisis mioclónicas se consideran verdaderos fenómenos epilépticos, puesto que son causadas por una disfunción cortical, frente a las de causa subcortical o medular. En el electroencefalograma se observan descargas sincrónicas bilaterales de espiga y onda artefactadas por el movimiento, sincronizadas con la mioclonía. Algunas convulsiones mioclónicas coexisten con otras formas de trastornos convulsivos generalizados, pero son el signo predominante de la epilepsia mioclónica juvenil o Junior Myoclonic Epilepsy. Véase después en este capítulo. Espasmos epilépticos. Los espasmos epilépticos se caracterizan por la flexión o extensión sostenida breve de músculos, principalmente proximales, incluidos los del tronco. El electroencefalograma en estos pacientes muestra hipsarritmias, que consisten en ondas lentas gigantes y difusas con un fondo caótico de espigas multifocales e irregulares y ondas agudas. Durante el espasmo clínico, se suprime el fondo del electroencefalograma, respuesta electrodecreciente. La electromiografía también revela un patrón romboideo característico que ayuda a distinguir a los espasmos de las convulsiones tónicas y mioclónicas breves. Los espasmos epilépticos predominan en los niños y probablemente son resultado de diferencias en la función neuronal y la conectividad en el sistema nervioso inmaduro frente al maduro. Síndromes epilépticos. Estos son trastornos en los que la epilepsia es una manifestación predominante y en los que hay pruebas suficientes, por ejemplo, a través de observaciones clínicas, electroencefalográficas, radiológicas o genéticas, para sugerir un mecanismo subyacente común. A continuación se exponen tres importantes síndromes epilépticos y en el cuadro 418.2 se enumeran otros ejemplos de base genética conocida. Epilepsia mioclónica juvenil. Es un trastorno epiléptico generalizado de causa desconocida que aparece al inicio de la adolescencia y se caracteriza por sacudidas mioclónicas bilaterales, únicas o repetitivas. Las crisis mioclónicas son más frecuentes por la mañana, después de despertar y en ocasiones son desencadenadas por la deprivación de sueño. La conciencia no se altera, a menos que las mioclonías sean especialmente intensas. Muchos pacientes presentan también convulsiones generalizadas tónico-clónicas y hasta un 33% tiene crisis de ausencia. Aunque no es frecuente que se produzca una remisión completa, las convulsiones responden bien a un tratamiento anticonvulsivo adecuado. Suelen existir antecedentes familiares de epilepsia y los estudios de ligamiento genético sugieren una causa poligénica. Síndrome de Lennox-Gastaut. Este síndrome afecta a niños y se caracteriza por la siguiente tríada. 1. Múltiples tipos de crisis, a menudo, convulsiones generalizadas tónico-clónicas, crisis atónicas y de ausencias atípicas. 2. Descargas de espiga y onda lenta, menos de 3 Hz, y otras anomalías diversas en el electroencefalograma. Y 3. Alteración de la función cognitiva en gran parte de los casos, aunque no en todos. Dicho síndrome se asocia a enfermedad o disfunción del sistema nervioso central de diversas causas, entre ellas mutaciones de novo, anomalías del desarrollo, hipoxia o isquemia perinatal, traumatismos, infección y otras lesiones adquiridas. La naturaleza multifactorial de este síndrome sugiere que se trata de una respuesta inespecífica del cerebro a una lesión neuronal difusa. Por desgracia, muchos pacientes tienen un mal pronóstico debido a la enfermedad del sistema nervioso central subyacente y a las consecuencias físicas y psicosociales de una epilepsia grave mal controlada. Síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial. La MTLE, Mesial Temporal Lobe Epilepsy, es el síndrome más frecuente que se acompaña de crisis focales con alteración de la conciencia y es ejemplo de un síndrome epiléptico con signos clínicos, electroencefalográficos y patológicos característicos, cuadro 418.3.
Las resonancias de alta resolución permiten identificar a la típica esclerosis del hipocampo, que en muchos pacientes parece ser un elemento fundamental de la fisiopatología de la epilepsia del lóbulo temporal mesial, figura 418.1. La identificación de este síndrome es importante debido a que suele ser resistente al tratamiento con anticonvulsivos, pero responde extraordinariamente bien a la cirugía. De los estudios de modelos experimentales de epilepsia del lóbulo temporal mesial han surgido avances importantes en el conocimiento de los mecanismos básicos de la epilepsia que se comentan más adelante. Causas de las convulsiones y de la epilepsia. Las crisis son la consecuencia de un desequilibrio entre la excitación e inhibición dentro del sistema nervioso central. Teniendo en cuenta el gran número de factores que controlan la excitabilidad neuronal, no sorprende que existan muchas formas diferentes de alterar este equilibrio y, por tanto, muchas causas distintas de convulsiones y de epilepsia. 3 observaciones clínicas destacan la forma en que factores diversos son los que median algunas situaciones que originan crisis o epilepsia en un paciente particular. 1. El cerebro normal es capaz de sufrir una crisis bajo determinadas circunstancias y existen diferencias entre las personas respecto a la susceptibilidad o el umbral para las crisis. Por ejemplo, la fiebre induce convulsiones en algunos niños sanos y que no presentarán nunca otros problemas neurológicos, incluida la epilepsia. Sin embargo, las convulsiones febriles aparecen solo en un porcentaje relativamente reducido de niños. Esto sugiere que existen diversos factores endógenos subyacentes que influyen sobre el umbral para sufrir una convulsión. Algunos de estos factores son claramente genéticos, ya que se ha demostrado que la existencia de antecedentes familiares de epilepsia influye sobre la probabilidad de que personas normales tengan convulsiones. El desarrollo normal también participa de manera importante, pues parece ser que en los diferentes estadios de maduración el cerebro tiene diferentes umbrales convulsivos. 2. Algunos procesos tienen muchas probabilidades de resultar en un trastorno convulsivo crónico. Los traumatismos craneales penetrantes graves son uno de los mejores ejemplos. Se asocian a un riesgo de desarrollar epilepsia de hasta 45%. La gran propensión de las lesiones cerebrales traumáticas graves a desencadenar la aparición de epilepsia sugiere que estas lesiones provocan alteraciones anatomopatológicas permanentes en el sistema nervioso central, que a su vez transforman una red neuronal presumiblemente normal en una anormalmente hiperexcitable. Este proceso se conoce como epileptogénesis y los cambios específicos que provocan la disminución del umbral convulsivo se pueden considerar como factores epileptógenos. Otros procesos que se asocian con epileptogénesis son los accidentes cerebrales vasculares, apoplejías, las infecciones y las anomalías del desarrollo del sistema nervioso central. De igual modo, las anomalías genéticas que se asocian a epilepsia probablemente conllevan procesos que desencadenan la aparición de grupos específicos de factores epileptógenos. 3. Las crisis son episódicas. Los pacientes con epilepsia sufren crisis de forma intermitente y, según la causa subyacente, en el periodo entre las crisis muchos pacientes permanecen completamente normales durante meses o incluso años. Esto sugiere que existen factores desencadenantes importantes que inducen crisis en los pacientes con epilepsia. De igual forma, los factores desencadenantes propician crisis convulsivas aisladas en algunas personas sin epilepsia. Los factores desencadenantes comprenden también a los que se deben a ciertos procesos fisiológicos intrínsecos, como el estrés físico o psicológico, la privación de sueño o los cambios hormonales que acompañan al ciclo menstrual. También comprenden factores exógenos, como la exposición a sustancias tóxicas y a ciertos fármacos. Estas observaciones refuerzan el concepto de que muchas causas de las crisis y de la epilepsia son el resultado de una interrelación dinámica entre factores endógenos, factores epileptógenos y factores desencadenantes. La participación potencial de cada uno de ellos debe ser considerada minuciosamente cuando haya que decidir el tratamiento más adecuado para un paciente con convulsiones. Así, la identificación de factores predisponentes, por ejemplo, antecedentes familiares de epilepsia, en un paciente con crisis febriles, obligan a realizar un seguimiento más estrecho y valoración diagnóstica más enérgica.
El hallazgo de una lesión epileptógena ayuda a calcular el riesgo de recurrencia y la duración del tratamiento. Por último, la supresión o modificación de un factor desencadenante es un método más eficaz y seguro para prevenir futuras convulsiones que el uso preventivo de medicación anticonvulsiva. Causas de acuerdo a la edad. Es útil tener en cuenta las causas de las convulsiones según la edad del paciente, puesto que este es uno de los factores de mayor importancia para determinar la incidencia del origen más probable de las crisis o de la epilepsia. Cuadro 418, 4. Son causas potenciales durante el periodo neonatal y la primera infancia. Una la encefalopatía hipóxico-isquémica, traumatismos, infecciones del sistema nervioso central, anomalías congénitas del sistema nervioso central y los trastornos metabólicos. Los niños que nacen de madres que consumen sustancias neurotóxicas, como cocaína, heroína o etanol, pueden sufrir convulsiones por abstinencia de drogas en los primeros días después del parto. La hipoglucemia y la hipocalcemia, que son en ocasiones complicaciones secundarias a lesiones perinatales, son también causas de convulsiones en el puerperio. Las convulsiones secundarias a errores congénitos del metabolismo suelen aparecer después que el niño inicia su alimentación de forma regular, generalmente 2 o 3 días después del parto. La carencia de piridoxina, vitamina B6, una causa importante de convulsiones neonatales, se corrige con piridoxina. Las formas idiopáticas o hereditarias de las convulsiones neonatales benignas también aparecen en este periodo. Las crisis más frecuentes que aparecen al final de la lactancia y comienzo de la infancia son las febriles, que son crisis convulsivas que se asocian a la fiebre, pero sin datos de infección del sistema nervioso central ni otras causas definidas. La prevalencia total es de 3 a 5%, y aún mayor en algunas partes del mundo, como en Asia. Los pacientes suelen tener antecedentes familiares de convulsiones febriles o de epilepsia. Las convulsiones febriles suelen aparecer entre los 3 meses y los 5 años de edad, con un pico de incidencia entre los 18 y 24 meses. El caso típico es el de un niño que sufre una convulsión generalizada tónico-clónica durante una enfermedad febril en el contexto de una infección propia de la infancia, como una otitis media, una infección respiratoria o una gastroenteritis. Es más probable que la convulsión aparezca cuando sube la curva de temperatura, es decir, en el primer día, más que cuando el curso de la enfermedad está ya avanzado. Una convulsión febril simple es un suceso aislado, breve y simétrico. Las crisis febriles complejas son las que tienen una actividad convulsiva repetida, duran más de 15 minutos o tienen signos focales. Casi 33% de los pacientes con convulsiones febriles tendrá una recurrencia, pero menos de 10% sufre 3 o más episodios. Las recurrencias son mucho más probables cuando la convulsión febril se produce en el primer año de vida. Las convulsiones febriles simples no se asocian con un aumento del riesgo de presentar epilepsia, mientras que las convulsiones febriles complejas tienen un riesgo de 2 a 5%. Otros factores de riesgo son la presencia de deficiencias neurológicas previas y los antecedentes familiares de convulsiones no febriles. La infancia es la edad en la que comienzan muchos de los síndromes epilépticos bien definidos. Algunos niños que por lo demás tienen un desarrollo normal presentan crisis generalizadas tónico-clónicas idiopáticas sin otros signos que permitan encuadrarlas en síndromes específicos. La epilepsia del lóbulo temporal suele comenzar en la infancia y en ocasiones acompaña a una esclerosis temporal mesial, como parte del síndrome epilepsia del lóbulo temporal mesial, o a otras anomalías focales como la disgenesia cortical. Otros tipos de convulsiones parciales, como las generalizadas secundarias, constituyen una manifestación más bien tardía de un trastorno del desarrollo, de una lesión adquirida, como los traumatismos craneales o las infecciones del sistema nervioso central, sobre todo las encefalitis virales, y ocasionalmente de un tumor del sistema nervioso central. La adolescencia y el comienzo de la edad adulta constituyen un periodo de transición durante el cual los síndromes epilépticos idiopáticos o de base genética, como la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia juvenil con ausencias, se hacen menos frecuentes, mientras que las epilepsias secundarias a las lesiones adquiridas del sistema nervioso central comienzan a predominar.
En los pacientes de este grupo de edad, las convulsiones son causadas por traumatismos craneales, infecciones del sistema nervioso central, incluso infecciones parasitarias como la cisticercosis, tumores cerebrales, anomalías congénitas del sistema nervioso central, consumo de drogas o abstinencia de alcohol. Los autoanticuerpos dirigidos contra antígenos del sistema nervioso central, como los canales del potasio o los receptores de glutamato, son una nueva causa reconocida de epilepsia que también comienza en este grupo de edad, aunque cada vez se describen más casos de autoinmunidad en la población pediátrica, incluidos pacientes sin un cáncer identificable. Esta etiología debe sospecharse cuando una persona hasta entonces normal presenta un patrón convulsivo particularmente agresivo que se desarrolla durante semanas o meses y se caracteriza por convulsiones cada vez más frecuentes y prolongadas, sobre todo cuando se combinan con síntomas psiquiátricos y cambios en la función cognitiva. En los adolescentes y los adultos los traumatismos craneales son una causa frecuente de epilepsia. La lesión craneal es producida por diversos mecanismos y la probabilidad de presentar epilepsia tiene una estrecha relación con la gravedad de la lesión. Un paciente con una herida craneal penetrante, una fractura craneal con hundimiento, una hemorragia intracraneal, un coma postraumático prolongado o una amnesia postraumática, tiene un riesgo de 30-50% de desarrollar epilepsia, mientras que alguien con traumatismo craneal cerrado y contusión cerebral presenta un riesgo de 5-25%. Las convulsiones recurrentes suelen aparecer en el plazo de un año después del traumatismo, aunque se conocen intervalos de más de 10 años. En estudios con grupo testigo se encontró que una lesión cefálica leve, definida como una conmoción con amnesia o pérdida de la conciencia menos de 30 minutos, se relaciona solo con una probabilidad un poco mayor de epilepsia. Sin embargo, la mayoría de los epileptólogos conoce pacientes que presentan crisis focales horas o días después de un traumatismo craneal leve y posteriormente presentan crisis crónicas del mismo tipo. Estos casos representan ejemplos raros de epilepsia crónica secundaria a traumatismos craneales leves. Las causas de las crisis en los adultos de mayor edad comprenden a las enfermedades cerebrovasculares, los traumatismos, incluido el hematoma subdural, los tumores del sistema nervioso central y las enfermedades degenerativas. Las enfermedades cerebrovasculares son responsables del 50% de los casos nuevos de epilepsia en los pacientes mayores de 65 años. Las crisis agudas, es decir, las que se producen en el momento del infarto, son más frecuentes en el caso de embolismos que en los infartos hemorrágicos o trombóticos. Las crisis crónicas habitualmente aparecen meses o años después del episodio inicial y se asocian a todas las formas de enfermedades cerebrovasculares. Los trastornos metabólicos, como el desequilibrio electrolítico, la hipoglucemia o hiperglucemia, la insuficiencia renal y la hepática, producen crisis a cualquier edad, al igual que los trastornos endocrinos, hematológicos, vasculitis y muchas otras enfermedades generalizadas, producen convulsiones durante un margen etario muy amplio. También se sabe que una gran variedad de fármacos y de drogas desencadena convulsiones, cuadro 418, 5. Mecanismos básicos. Mecanismos de inicio y propagación de las convulsiones. La actividad de crisis focal comienza en una zona muy restringida de la corteza cerebral y luego se propaga hacia las regiones colindantes. La marca distintiva de una convulsión establecida es una espiga electrográfica debida a la activación de una gran cantidad de neuronas excitatorias locales, lo que produce una hipersincronización aparente de los estímulos excitatorios en una región relativamente grande de la corteza. La actividad de descarga está producida por una despolarización relativamente prolongada de la membrana neuronal debida a la entrada de calcio extracelular, ion calcio, que provoca la abertura de los conductos del sodio, ion sodio, dependiente del voltaje, la entrada de ion sodio y la generación de potenciales de acción repetitivos. Enseguida se produce un potencial de hiperpolarización regulado por los receptores del ácido gamma-aminobutírico, GABA, gamma-aminobutyric acid, o por los canales del potasio, ion potasio, según el tipo de célula. Las descargas sincronizadas de un número suficiente de neuronas producen en el electroencefalograma una espiga.
Se cree que la diseminación de la convulsión se ralentiza y al final se detiene con la hiperpolarización intacta y una inhibición circundante creada por la activación de las neuronas inhibidoras por alimentación anterógrada. Con una activación suficiente se reclutan neuronas circundantes a través de una serie de mecanismos sinápticos y no sinápticos como 1. Elevación del ion potasio extracelular, que atenúa la hiperpolarización y despolariza a las neuronas vecinas. 2. Acumulación de ion calcio en las terminales presinápticas, que lleva a la liberación de neurotransmisores. Y 3. Activación inducida por despolarización del subtipo N-metil de aspartato, NMDA, de los receptores de aminoácidos excitadores, lo que provoca mayor entrada de ion calcio y activación neuronal. Y 4. Interacciones efápticas que provocan cambios en la osmolaridad de los tejidos y edema celular. El reclutamiento de un número suficiente de neuronas provoca la propagación de la actividad convulsiva hacia las áreas contiguas a través de conexiones corticales locales y hacia áreas más lejanas a través de vías comisurales como el cuerpo calloso. La excitabilidad neuronal está controlada por muchos factores y por ello existen muchos mecanismos potenciales para alterar la propensión de una neurona a realizar descargas paroxísticas. Ejemplos de mecanismos intrínsecos de la neurona son los cambios en la conductancia de los canales iónicos, las respuestas características de los receptores de la membrana, el amortiguamiento del citoplasma, los sistemas de segundo mensajero y la expresión proteínica que viene determinada por la transcripción, traducción y modificación posttraduccional de los genes. Algunos mecanismos extrínsecos a la neurona son los cambios en la cantidad o el tipo de neurotransmisores presentes en la sinapsis, la modulación de receptores por medio de iones extracelulares y otras moléculas y las propiedades temporales y espaciales del flujo sináptico y no sináptico. Otras células diferentes a las neuronas, como los astrocitos y los oligodendrocitos, desempeñan también una función importante en muchos de estos mecanismos. Estos mecanismos explican algunas causas conocidas de crisis. Por ejemplo, la ingestión accidental de ácido domoico, que es un análogo del glutamato, el principal neurotransmisor excitador cerebral, produce convulsiones intensas por medio de la activación directa de los receptores de los aminoácidos excitadores en todo el sistema nervioso central. La penicilina reduce el umbral convulsivo en el ser humano y es un potente convulsivo en modelos experimentales. Disminuye la inhibición al antagonizar los efectos del ácido gamma-aminobutírico y de su receptor. Los mecanismos básicos de otros factores desencadenantes de convulsiones, como privación de sueño, fiebre, abstinencia de alcohol, hipoxia e infecciones no se conocen tan bien, pero supuestamente conllevan alteraciones similares de la excitabilidad neuronal. De igual forma, los factores endógenos que determinan el umbral de convulsión de una persona también están relacionados con estas propiedades. El conocimiento de los mecanismos responsables del inicio y de la propagación de gran parte de las crisis generalizadas, tónico-clónicas, mioclónicas y atónicas, es aún muy rudimentario y refleja el limitado conocimiento que se tiene sobre la conectividad del cerebro en determinados sistemas. Se sabe mucho más sobre el origen de las descargas generalizadas de espiga y onda de las crisis de ausencia. Estas descargas parecen estar relacionadas con los ritmos oscilatorios que se generan normalmente durante el sueño en los circuitos que conectan el tálamo y la corteza cerebral. Dicho comportamiento oscilatorio supone una interrelación entre los receptores del ácido gamma-aminobutírico B, los conductos del ion calcio del tipo T y los conductos del ion potasio localizados dentro del tálamo. Estudios farmacológicos indican que la modulación de estos receptores y conductos induce crisis de ausencia y existen teorías sobre la participación de ciertas mutaciones en los componentes de este sistema en las ausencias de tipo genético. Mecanismos de la epileptogénesis. El término epileptogénesis se refiere a la transformación de una red neuronal normal en una que es crónicamente hiperexcitable. Suele existir un intervalo de meses o años entre una lesión inicial del sistema nervioso central, como un traumatismo, un infarto o una infección y la aparición de la primera crisis. Parece ser que la lesión inicia un proceso que gradualmente disminuye el umbral de crisis en la región afectada hasta que se produce de manera espontánea. En muchas formas idiopáticas y genéticas de epilepsia, la epileptogénesis parece estar determinada por factores que regulan el desarrollo.
Los estudios anatomopatológicos del hipocampo de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal han sugerido que algunas formas de epileptogénesis tienen relación con cambios estructurales en las redes neuronales. Por ejemplo, muchos pacientes con el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial presentan una pérdida muy selectiva de neuronas que normalmente inhiben a las principales neuronas excitadoras de la circunvolución dentada. También existen pruebas de que, en respuesta a la pérdida de neuronas, se produce una reorganización o brotes de las neuronas supervivientes en una forma que afecta a la excitabilidad de la red neuronal. Algunos de estos cambios se observan en modelos experimentales de crisis eléctricas prolongadas o en lesiones cerebrales traumáticas. De este modo, una lesión inicial, como un traumatismo craneal, origina cambios estructurales en una región muy delimitada que producirán una hiperexcitabilidad local. La hiperexcitabilidad local produce mayores cambios estructurales, que evolucionan con el tiempo hasta que la lesión focal produce crisis clínicamente evidentes. Modelos similares han aportado evidencia de alteraciones a largo plazo en las propiedades bioquímicas intrínsecas de las células dentro de la red, como cambios crónicos en la función de receptores para glutamato o ácido gamma-aminobutírico. La inducción de secuencias inflamatorias constituye un factor fundamental en estos fenómenos. Causas genéticas de epilepsia. La identificación de las mutaciones genéticas que se asocian a diferentes síndromes epilépticos ha supuesto el avance reciente más importante en la investigación de la epilepsia, cuadro 418-2. Hasta la fecha, casi todas las mutaciones que se han identificado son causantes de formas poco frecuentes de epilepsia, pero han aportado importantes avances de carácter conceptual. Por ejemplo, parece ser que muchas de las epilepsias hereditarias se deben a mutaciones que afectan a la función de los canales iónicos. Estos síndromes son, por tanto, parte del gran grupo de conductopatías que provocan trastornos paroxísticos como arritmias cardíacas, ataxia episódica, parálisis periódica y migraña hemipléjica familiar. Otras mutaciones genéticas se asocian con vías relacionadas al desarrollo del sistema nervioso central o la homeostasia neuronal. Las mutaciones de nuevo pueden explicar un porcentaje significativo de estos síndromes, sobre todo los que inician en la infancia temprana. Actualmente, la identificación de los genes de susceptibilidad, responsables de las formas más frecuentes de epilepsia idiopática, constituye un gran reto. Los estudios más recientes sugieren que probablemente la causa de la epilepsia en un subgrupo de estos pacientes son mutaciones de los conductos iónicos y variantes del número de copias. Mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Al parecer, los antiepilépticos actúan bloqueando principalmente el inicio o la propagación de las convulsiones. Esto sucede a través de diversos mecanismos que modifican la actividad de los conductos iónicos o neurotransmisores, y en la mayor parte de los casos los fármacos tienen efectos pleiotrópicos. Los mecanismos incluyen la inhibición de potenciales de acción dependientes del ion sodio de manera dependiente de la frecuencia, por ejemplo, difenilidantoinato, carbamazepina, lamotrigina, topiramato, sonisamida, lacosamida, rufinamida, inhibición de los conductos del ion calcio activados por voltaje, difenilidantoinato, gabapentina, pregabalina, facilitación de la abertura de los conductos del potasio, esogavina, atenuación de la actividad del glutamato, lamotrigina, topiramato, felbamato, potenciación de la función de los receptores ácido gamma-aminobutírico, benzodiazepinas y barbitúricos, aumento de la disponibilidad de ácido gamma-aminobutírico, ácido valproico, gabapentina, tiagavina, y modulación de la liberación de las vesículas sinápticas, levetiracetam, vivaracetam. Los dos fármacos más eficaces para las crisis de ausencia, la etosuximida y el ácido valproico, probablemente actúan inhibiendo los conductos del ion calcio de tipo T en las neuronas talámicas. En contraste con el número relativamente alto de antiepilépticos que atenúan la actividad convulsiva, en la actualidad no existen fármacos para prevenir en los seres humanos la formación de un foco convulsivo después de una lesión del sistema nervioso central. El posible desarrollo de estos antiepileptogénicos proporcionaría un medio importante para prevenir la aparición de epilepsia después de lesiones como los traumatismos craneales, infartos y las infecciones del sistema nervioso central. Estudio del paciente. Convulsión.
Cuando se atiende a un paciente que acaba de sufrir una convulsión, primero es el control de los signos vitales, el soporte respiratorio y cardiovascular y el tratamiento de las convulsiones en caso que reaparezcan, véase tratamiento. Convulsiones y epilepsia. Los trastornos que ponen en riesgo la vida, como las infecciones del sistema nervioso central, los trastornos metabólicos o la intoxicación por fármacos o drogas, se deben identificar y tratar adecuadamente. Cuando el paciente no presenta un episodio agudo, la valoración se dirigirá en primer lugar a averiguar antecedentes de convulsiones previas, figura 418.2. Si se trata de la primera convulsión del paciente, se pondrá atención en 1. Aclarar si el episodio referido ha sido una convulsión y no otro suceso paroxístico. 2. Determinar la causa de la convulsión, identificando los factores de riesgo y los desencadenantes. Y 3. Decidir si es necesario un tratamiento anticonvulsivo además de tratar cualquier otra enfermedad subyacente. En el paciente con convulsiones previas o antecedentes conocidos de epilepsia, la valoración se dirigirá hacia 1. La identificación de la causa subyacente y los factores desencadenantes. Y 2. Valorar si el tratamiento actual del paciente es el adecuado. Anamnesis y exploración física. El objetivo primario es saber si el episodio se trata realmente de una convulsión. Es esencial la anamnesis detallada, ya que en muchos casos el diagnóstico de una convulsión se basa solo en la sintomatología, es decir, los datos de la exploración y de estudios de laboratorio suelen ser normales. Las preguntas se deben orientar hacia los síntomas que ocurrieron antes, durante y después del episodio, para diferenciar así una convulsión respecto de otros fenómenos paroxísticos. Véase diagnóstico diferencial de las convulsiones después en este capítulo. Las convulsiones suelen aparecer fuera del hospital y la persona quizá no se percate de las fases ictal y posictal inmediatas. En estos casos habrá que entrevistar a los testigos del episodio. La anamnesis se debe enfocar también sobre los factores de riesgo y desencadenantes. Los indicios sobre una predisposición a las convulsiones incluyen antecedente de convulsiones febriles, antecedente familiar de convulsiones y, muy importante, auras anteriores o convulsiones breves no reconocidas como tales. Deben identificarse los factores epileptogénicos, como los antecedentes de traumatismo cefálico, accidente vascular cerebral, tumor o infección del sistema nervioso central. En los niños, una detallada valoración de las etapas del desarrollo puede proporcionar la clave de una enfermedad subyacente del sistema nervioso central. También es importante identificar factores desencadenantes, como la privación de sueño, las enfermedades sistémicas, los trastornos electrolíticos o metabólicos, las infecciones agudas, los fármacos que disminuyen el umbral convulsivo, cuadro 418.5, o el consumo de alcohol o de drogas. La exploración física general comprende la búsqueda de signos de infección o de enfermedades sistémicas. El examen cuidadoso de la piel puede revelar signos de trastornos neurocutáneos, como esclerosis tuberosa o neurofibromatosis, o de enfermedad hepática o renal crónica. El hallazgo de organomegalia es indicio de una enfermedad de almacenamiento metabólica y la asimetría de las extremidades despierta la sospecha de una lesión cerebral que ocurrió en las primeras fases del desarrollo. Se debe buscar la presencia de signos de traumatismo craneal y de consumo de alcohol o de drogas. La auscultación del corazón y de las arterias carótidas permite identificar anomalías que predisponen a padecer un accidente cerebral vascular. Se realiza una exploración neurológica completa en todos los pacientes, con énfasis en la búsqueda de signos de una lesión cerebral hemisférica. Un estudio minucioso del estado mental, que abarca a la memoria, el lenguaje y el pensamiento abstracto, puede sugerir la presencia de lesiones en los lóbulos parietal, temporal o en la parte anterior del frontal. La exploración de los campos visuales ayudará a detectar lesiones en el nervio óptico y en los lóbulos occipitales. Las pruebas de la función motora, como desviación en pronación, reflejos tendinosos profundos, marcha y coordinación, pueden sugerir la presencia de lesiones en la corteza motora, frontal, y la exploración de la sensibilidad cortical, por ejemplo, la estimulación doble simultánea, puede detectar lesiones de la corteza parietal. Pruebas de laboratorio.
Los análisis de rutina están indicados para identificar las causas metabólicas más frecuentes de convulsiones, como son las alteraciones de los electrolitos, glucosa, calcio, magnesio y la enfermedad hepática o renal. En todos los pacientes de determinados grupos de riesgo se debe realizar un análisis toxicológico en sangre y orina, sobre todo cuando no se ha identificado ningún factor desencadenante. La punción lumbar está indicada si existe alguna sospecha de meningitis o encefalitis y es obligatoria en todos los pacientes infectados con el VIH, incluso en ausencia de síntomas o signos sugestivos de infección. Las pruebas para autoanticuerpos en suero y en líquido cefalorraquídeo, LCR, deben considerarse en pacientes que aparecen con una forma agresiva de epilepsia acompañada de otras anormalidades, como síntomas psiquiátricos o trastornos cognitivos. Estudios electrofisiológicos. La actividad eléctrica del cerebro, el electroencefalograma, es fácil de registrar con electrodos colocados en la piel cabelluda. La diferencia potencial entre los pares de electrodos en la piel cabelluda, derivación bipolar, o entre los electrodos individuales y el punto de referencia común relativamente inactivo, derivación de referencia, se amplifica y presenta en un monitor de computadora, osciloscopio o papel. Los sistemas digitales permiten reconstruir y presentar el electroencefalograma con cualquier formato deseado y manipularlo para realizar un análisis más detallado. También permiten el uso de técnicas computarizadas para detectar ciertas anormalidades. Las características del electroencefalograma normal dependen de la edad y nivel de vigilia del paciente. La actividad rítmica que se registra en condiciones normales representa los potenciales posinápticos de las células piramidales orientadas en sentido vertical de la corteza cerebral y se caracteriza por su frecuencia. En adultos despiertos normales que permanecen acostados en calma con los ojos cerrados, se observa un ritmo alfa de 8 a 3 Hz en la parte posterior en el electroencefalograma, intercalado con una cantidad variable de actividad generalizada más rápida, beta mayor de 13 Hz. El ritmo alfa se atenúa cuando se abren los ojos, figura 418.3. Durante la somnolencia también se atenúa el ritmo alfa. Con el sueño ligero se vuelve notoria la actividad más lenta en los intervalos teta, 4 a 7 Hz, y delta, menos de 4 Hz. Todo individuo con un probable trastorno convulsivo debe ser sometido a una valoración electroencefalográfica tan pronto como sea posible. Al valorar a la persona en quien se sospecha epilepsia, es posible hacer el diagnóstico por la presencia de actividad convulsiva electrográfica durante el episodio, es decir, la actividad rítmica, repetitiva y anormal que tiene comienzo y terminación repentinos. Sin embargo, la ausencia de actividad convulsiva en el electroencefalograma no descarta la posibilidad de un cuadro convulsivo, ya que las convulsiones focales se pueden originar en una región de la corteza que no esté dentro del radio de los electrodos. Los trazos del electroencefalograma siempre son anormales durante las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Lo típico es que las convulsiones sean poco frecuentes e impredecibles, por lo que a menudo es imposible realizar un electroencefalograma durante un episodio clínico. En tales situaciones casi siempre se aplican procedimientos activadores mientras se registra el electroencefalograma, en un intento de inducir anormalidades. Estos procedimientos a menudo incluyen hiperventilación, por 3 a 4 minutos, estimulación lumínica, sueño y privación del sueño la noche anterior al registro. La monitorización continua durante periodos largos en unidades de telemetría de video electroencefalograma en pacientes hospitalizados o el uso de equipos portátiles para registro continuo por 24 horas o más en individuos ambulatorios, han facilitado la captura de los elementos electrofisiológicos que acompañan a los hechos clínicos. En particular, la videotelemetría electroencefalograma es una técnica habitual para el diagnóstico de certeza en individuos con manifestaciones poco habituales o cuyas convulsiones son difíciles de controlar. El electroencefalograma también es útil en el periodo interictal al detectar algunas anormalidades que refuerzan el diagnóstico de epilepsia. La actividad epileptiforme consiste en andanadas de descargas anormales que contienen espigas u ondas agudas. La actividad epileptiforme no es específica de la epilepsia, pero muestra una prevalencia mucho mayor en sujetos epilépticos que en individuos normales.
Sin embargo, incluso en la persona con epilepsia diagnosticada, el electroencefalograma interictal puede ser normal hasta en un 60% de los casos. Por tanto, en muchos casos es imposible diagnosticar epilepsia por medio de electroencefalograma. El electroencefalograma también se utiliza para clasificar los trastornos epilépticos y seleccionar los fármacos antiepilépticos, figura 418.4. Por ejemplo, la actividad episódica y generalizada en espiga y onda se suele observar en individuos con epilepsia de ausencia típica y también se observa en otros síndromes de epilepsia generalizada. Las descargas epileptiformes interictales focales reforzarán el diagnóstico de un trastorno de epilepsia focal como la del lóbulo temporal o la del lóbulo frontal, dependiendo de la localización de las descargas. El electroencefalograma se utiliza también para valorar el pronóstico de las crisis convulsivas. En términos generales, los trazos normales equivalen a un mejor pronóstico, en tanto que la actividad anormal de fondo o la epileptiforme profusa sugiere mal pronóstico. Por desgracia, el electroencefalograma no ha sido útil para identificar a los pacientes con lesiones predisponentes, como la lesión craneoencefálica o un tumor cerebral, que terminarán por desarrollar epilepsia, porque en esas circunstancias se suele detectar actividad epileptiforme, hayan ocurrido o no crisis convulsivas. La magnetoencefalografía es otra técnica para visualizar de forma no invasiva la actividad cortical. En vez de medir la actividad eléctrica del encéfalo, se miden los pequeños campos magnéticos generados durante la actividad de esa zona. La fuente de actividad epileptiforme observada en magnetoencefalografía puede ser analizada y su origen en el encéfalo puede ser determinado por medio de una variedad de técnicas matemáticas. Más adelante, los datos pueden ser expresados gráficamente en una imagen anatómica del cerebro como una resonancia, véase más adelante, para generar una imagen de origen magnético, MSI, Magnetic Source Image, que a su vez sea útil para localizar posibles focos convulsivos. Estudios de imagen cerebral. En todos los pacientes con convulsiones de inicio reciente se debe realizar una prueba de imagen para determinar si existe una anomalía estructural subyacente causante de las convulsiones. La única posible excepción a esta regla son los niños con antecedentes claros y una exploración sugestiva de trastorno convulsivo generalizado benigno, como una epilepsia de ausencias. La resonancia es mejor que la tomografía para la detección de lesiones cerebrales asociadas a la epilepsia. En algunos casos, la resonancia identifica lesiones como tumores, malformaciones vasculares u otros procesos patológicos que exigen un tratamiento inmediato. La disponibilidad de nuevos métodos de resonancia, como los escáneres de 3 Tesla, imágenes paralelas con espirales de cabeza de canales múltiples, imágenes estructurales tridimensionales con resolución submilimétrica y uso difundido de secuencias de pulsos, como la recuperación de inversión atenuada por líquido, FLAIR, Fluid Attenuated Inversion Recovery, ha aumentado la sensibilidad para la detección de anormalidades de la estructura cortical, incluida la atrofia del hipocampo relacionada con la esclerosis temporal mesial, así como anormalidades de la migración neuronal cortical. En estos casos, los hallazgos no hacen necesario un tratamiento inmediato, pero proporcionan una explicación de las convulsiones del paciente y subrayan la necesidad de un tratamiento anticonvulsivo crónico o de una posible resección quirúrgica. En el paciente en quien se sospecha una infección o una lesión ocupante del sistema nervioso central, se debe realizar una tomografía urgente cuando no sea posible realizar con rapidez una resonancia. No obstante, es adecuado realizar un estudio de resonancia posterior al primer estudio. Las técnicas de imagen funcional, como la PET, Positron Emission Tomography, y la SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, se utilizan también para valorar a pacientes con convulsiones rebeldes al tratamiento médico, véase después en este capítulo. Pruebas genéticas. Con la identificación creciente de mutaciones genéticas específicas causantes de epilepsia, las pruebas genéticas empiezan a surgir como parte de la valoración diagnóstica de pacientes con epilepsia. Además de proporcionar un diagnóstico definitivo, lo que puede ser muy provechoso para el paciente y los familiares, y evitar la realización de pruebas de laboratorio adicionales inútiles, las pruebas genéticas pueden ofrecer una guía para las opciones terapéuticas, véase la sección Selección de antiepilépticos, más adelante. En
En la actualidad, las pruebas genéticas se realizan en lactantes y niños con síndromes epilépticos en los que se sospecha una causa genética. Sin embargo, estas pruebas también deben considerarse en pacientes ancianos con un historial sugestivo de un síndrome epiléptico genético que comenzó a temprana edad. Diagnóstico diferencial de las convulsiones. Los trastornos que simulan convulsiones se enumeran en el cuadro 418.6. En gran parte de los casos, las convulsiones se distinguen de ellos y otros trastornos si se presta atención a los antecedentes y las pruebas de laboratorio relevantes. Algunas veces, para obtener un diagnóstico correcto son necesarias otras pruebas adicionales como vigilancia con videoelectroencefalograma, estudios de sueño, prueba de la mesa basculante o estudios electrofisiológicos cardíacos. Se detallan a continuación dos de los síndromes más frecuentes del diagnóstico diferencial. Síncope. El problema diagnóstico más frecuente es distinguir entre una crisis generalizada y un síncope. Las observaciones del propio paciente o de los testigos ayudan a distinguir los dos procesos y se enumeran en el cuadro 418.7. Son característicos de una convulsión la presencia de un aura, cianosis, pérdida de la conciencia, manifestaciones motoras que duren más de 15 segundos, desorientación posictal, dolores musculares y somnolencia. Por el contrario, es más probable que se trate de un síncope si el episodio ha sido provocado por un dolor agudo o por ansiedad o si se ha producido inmediatamente después de levantarse de la posición de decúbito o sentado. Los pacientes que han sufrido un síncope suelen describir una transición entre el estado normal de conciencia y la pérdida de conocimiento muy estereotípica, que comprende debilidad, sudación, náusea y visión en túnel, sufriendo a continuación pérdida del conocimiento relativamente breve. La cefalea o la incontinencia suelen sugerir una convulsión, pero algunas veces también acompañan a un síncope. Es frecuente que al inicio de un síncope exista un periodo breve, 1 a 10 segundos, de actividad motora convulsiva, sobre todo si el paciente permanece de pie después del desvanecimiento, por ejemplo, en el sillón de un dentista, y por ello sufre una disminución sostenida del riego sanguíneo cerebral. En raras ocasiones un síncope induce una convulsión tónico-clónica completa. En estos casos, la valoración se debe dirigir tanto a la causa del síncope como a la posibilidad de que el paciente sea propenso a padecer convulsiones recurrentes. Convulsiones psicógenas. Las crisis psicógenas son comportamientos de naturaleza no epiléptica que simulan convulsiones y que forman parte de una reacción de conversión causada por un estrés psicológico. Ciertos comportamientos, como los giros de la cabeza de lado a lado, los movimientos amplios y asimétricos de sacudidas de las extremidades, los movimientos de agitación de las cuatro extremidades sin pérdida de conocimiento y los movimientos de empuje con la pelvis, se asocian más frecuentemente a las crisis psicógenas que a las epilépticas. Las crisis psicógenas suelen durar más que las epilépticas y aparecer y desaparecer en minutos u horas. Sin embargo, en ocasiones resulta difícil realizar la distinción basándose solo en los datos clínicos, existiendo numerosos ejemplos de diagnósticos erróneos por epileptólogos experimentados. Esto es especialmente cierto para las crisis psicógenas que simulan crisis focales, ya que el comportamiento de las convulsiones focales, sobre todo las que tienen su origen en el lóbulo frontal, son extremadamente raras y el electroencefalograma de superficie habitual puede ser normal en ambos casos. Cuando las observaciones clínicas no son diagnósticas, el control con videoelectroencefalograma suele ser de utilidad. Las crisis tónico-clónicas generalizadas siempre producen marcadas anomalías en el electroencefalograma durante y después de la convulsión. Cuando se sospecha de crisis focales con origen en el lóbulo temporal, es necesario ubicar los electrodos en otros sitios para situar el origen. En la diferenciación entre crisis psicógenas y convulsiones orgánicas, es útil medir la concentración sérica de prolactina, ya que la mayor parte de las convulsiones generalizadas y muchas de las convulsiones focales se acompañan de elevación de la prolactina sérica en los 30 minutos siguientes al periodo posconvulsivo, mientras que en las crisis psicógenas esto no ocurre. El diagnóstico de crisis psicógenas no excluye un diagnóstico concurrente de epilepsia, ya que a menudo coexisten ambos. Tratamiento. Convulsiones y epilepsia.
El tratamiento de un paciente con un trastorno convulsivo es casi siempre multimodal. Comprende el tratamiento de los procesos subyacentes que causan o contribuyen a las convulsiones, evitar los factores desencadenantes, la supresión de las convulsiones recurrentes por medio de tratamiento preventivo con antiepilépticos o cirugía y la orientación de diversos factores sociales y psicológicos. El plan de tratamiento debe ser individualizado, teniendo en cuenta los distintos tipos y causas de convulsiones, así como las diferencias en cuanto a eficacia y toxicidad de los fármacos antiepilépticos en cada paciente. En casi todos los casos, un neurólogo con experiencia en el tratamiento de la epilepsia debe diseñar y supervisar el cumplimiento del plan terapéutico. Además, los pacientes que sufren una epilepsia rebelde o aquellos que requieren varios antiepilépticos deben permanecer bajo la atención periódica de un neurólogo. Tratamiento de los procesos subyacentes. Si la única causa de una convulsión es un trastorno metabólico, como una anomalía de los electrolitos o de la glucosa sérica, el tratamiento se debe dirigir a revertir el problema metabólico y a prevenir su recurrencia. Generalmente, el tratamiento con antiepilépticos no es necesario, a menos que el trastorno metabólico no se pueda corregir rápidamente y el paciente corra el riesgo de sufrir más convulsiones. Si la causa aparente de una convulsión fue un medicamento, por ejemplo, teofilina, o el consumo de una droga ilegal, por ejemplo, cocaína, el tratamiento apropiado es la omisión del fármaco. Casi nunca es necesario usar antiepilépticos, a menos que haya convulsiones posteriores en ausencia de estos agentes desencadenantes. Las convulsiones causadas por una lesión estructural del sistema nervioso central, como un tumor cerebral, una malformación vascular o un absceso cerebral, no siempre recurren después de corregir la lesión de fondo. En cualquier caso, a pesar de extirpar la lesión estructural, existe el riesgo de que el foco convulsivo permanezca en el tejido circundante o que aparezca de nuevo, como resultado de una gliosis y otros procesos inducidos por la cirugía, la radioterapia u otros tratamientos. Por estos motivos, a la mayoría de los pacientes se les mantiene con medicación antiepiléptica al menos un año, retirándola solo si el paciente ha estado libre de convulsiones. Si las convulsiones son resistentes a la medicación, el paciente se puede beneficiar de la resección quirúrgica de la región cerebral epileptógena. Ve hacia adelante. Evitar los factores desencadenantes. Por desgracia, se sabe poco acerca de los factores que determinan cuándo va a ocurrir una convulsión en un paciente con epilepsia. Un factor desencadenante de convulsiones casi universal es la privación del sueño, por lo que los pacientes deben hacer lo posible para optimizar la calidad de su sueño. Algunos pacientes son capaces de identificar situaciones concretas que parecen disminuir su umbral a las convulsiones. Estas situaciones se deben evitar. Por ejemplo, muchos pacientes refieren una asociación entre el consumo de alcohol y sus convulsiones, por lo que debe insistirse en que modifiquen este hábito. En pocos pacientes las convulsiones están inducidas por estímulos muy específicos, como un monitor de videojuegos, la música o la voz de una persona. Epilepsia refleja. Si existe una relación entre el estrés y las convulsiones, es útil recurrir a técnicas de relajación, como el ejercicio físico, la meditación o el consejo de un especialista. Tratamiento con antiepilépticos. En la mayoría de los pacientes los antiepilépticos constituyen la base del tratamiento. La finalidad es evitar completamente las crisis sin producir efectos secundarios indeseables, preferiblemente con un solo medicamento y con una posología que al paciente le resulte fácil seguir. El tipo de convulsión es un factor importante cuando se elabora el plan de tratamiento, ya que algunos antiepilépticos presentan acciones diferentes frente a los distintos tipos de convulsiones. No obstante, existe superposición entre muchos antiepilépticos, por lo que a menudo la elección depende más de las exigencias del paciente, como la presencia de efectos secundarios. Cuando iniciar el tratamiento con antiepilépticos. Este debe comenzarse en todo paciente con crisis recurrentes de causa desconocida o con un origen conocido que no se puede corregir. Existe controversia sobre cuándo empezar el tratamiento en un paciente que ha sufrido una sola convulsión.
Los pacientes que hayan sufrido una sola convulsión deben ser tratados si ésta se debe a una lesión ya identificada, como un tumor, una infección o un traumatismo del sistema nervioso central, y si existen signos inequívocos de que la lesión es epileptógena. El riesgo de recurrencia en un paciente con una convulsión aparentemente no provocada o idiopática es incierto, con estimaciones que varían de 31 a 71% en los primeros 12 meses después de la primera convulsión. Esta incertidumbre proviene de las diferencias entre tipos de convulsiones y etiologías de los diferentes estudios epidemiológicos publicados. Los factores de riesgo que se asocian con convulsiones recurrentes y que están admitidos de forma general son los siguientes. 1. Exploración neurológica normal. 2. Convulsiones que se presentan como estado epiléptico. 3. Parálisis posictal de TOD. 4. Antecedentes familiares frecuentes de convulsiones. Y 5. Electroencefalograma anormal. La mayoría de los pacientes que tienen uno o más factores de riesgo debe recibir tratamiento. También influye en la decisión de iniciar o no el tratamiento con fármacos el tipo de trabajo del paciente o si tiene que conducir. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido una sola convulsión idiopática y cuyo trabajo es conducir un vehículo, quizá prefiera tomar antiepilépticos a correr el riesgo de que se repita la convulsión y le sea retirado el permiso de conducir. Selección de antiepilépticos. Los antiepilépticos disponibles en Estados Unidos se enumeran en el cuadro 418.8. Las características farmacológicas principales de los productos más utilizados figuran en el cuadro 418.9. Otros fármacos, como difenilidantoinato, ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital y etosuximida son frecuentemente utilizados como tratamiento de primera elección, porque son tan eficaces y significativamente más baratos que los medicamentos de introducción reciente. La mayor parte de estos fármacos nuevos, aparecidos en los últimos 10 años, se utilizan como terapia adicional o alternativa, si bien muchos hoy están siendo utilizados como monoterapia de primera línea. Los factores para seleccionar el fármaco, además de la eficacia, son la comodidad de la posología, por ejemplo, una vez al día en comparación con 3 o 4 veces, y los posibles efectos adversos. En este sentido, los nuevos fármacos tienen la ventaja de que no ocasionan, relativamente, interacciones medicamentosas y su dosificación es más fácil. Casi todos los antiepilépticos de uso habitual producen efectos secundarios similares, que dependen de la dosis, como sedación, ataxia y diplopía. La administración prolongada de alguno de estos fármacos en los adultos, principalmente en los ancianos, provoca osteoporosis. Es importante vigilarlos para evitar o corregir estos efectos secundarios. La mayoría de los fármacos antiguos y algunos de los nuevos también pueden causar toxicidad idiosincrásica, como exantema, supresión de la médula ósea o hepatotoxicidad. Las reacciones adversas, si bien son raras, deben ser consideradas durante la selección del fármaco y se orientará a la persona sobre los síntomas o signos que deba reportar a su médico. En el caso de algunos fármacos, se recomienda realizar estudios de laboratorio, como un hemograma y estudios de función hepática, antes de comenzar el tratamiento, para obtener cifras iniciales, y durante la fase inicial de la dosificación y el ajuste de las dosis. Un avance reciente importante en la atención de pacientes con epilepsia ha sido la aplicación de pruebas genéticas para ayudar a guiar la elección del tratamiento, además de establecer la causa subyacente del síndrome de un paciente. Por ejemplo, la identificación de una mutación en el gen SLC2A1, que codifica el transportador de glucosa tipo 1, GLUT1, y es causa de la deficiencia de GLUT1, obliga al tratamiento inmediato con dieta cetógena. Las mutaciones en el gen ALDH7A1, que codifica la antiquitina, pueden causar alteraciones en el metabolismo de la piridoxina que se revierten con el tratamiento con piridoxina. También hay cada vez más evidencia de que ciertas mutaciones génicas indican una mejor o peor respuesta a fármacos antiepilépticos específicos.
Por ejemplo, los pacientes con mutaciones en la subunidad SCN1A del canal del sodio casi siempre deben evitar el uso de difenilidantoinato o lamotrigina, mientras que aquellos con mutaciones en las subunidades SCN2A o SCN8A del canal del sodio parecen responder de manera favorable a dosis altas de difenilidantoinato. Las pruebas genéticas también ayudan a predecir la toxicidad de fármacos antiepilépticos. Los estudios muestran que los individuos asiáticos que portan el alelo del antígeno leucocitaria humano HLA-B1502 tienen un riesgo muy alto de desarrollar reacciones cutáneas graves con carbamazepina, difenilidantoinato, oxcarbazepina y lamotrigina. También se ha encontrado que antígeno leucocitaria humano HLA-3101 se vincula con reacciones de hipersensibilidad inducidas por carbamazepina en pacientes con ancestros europeos o japoneses. Así, para seleccionar los fármacos, también es importante tomar en consideración los antecedentes raciales y el genotipo. Selección de los antiepilépticos para convulsiones focales. Por ahora, la L-carbamazepina, o un fármaco relacionado, la oxcarbazepina, lamotrigina, difenilidantoinato y levetiracetam son los fármacos de elección aprobados para el tratamiento inicial de convulsiones focales, incluidas las que progresan a convulsiones generalizadas. En general, su eficacia es similar y los factores que determinan cuál fármaco se utilizará en cada paciente son las diferencias en la farmacocinética y los efectos secundarios. Por ejemplo, una ventaja de la carbamazepina, que también está disponible en una presentación de liberación prolongada, es que su metabolismo cumple con la farmacocinética de primer orden y es lineal la relación entre la dosis, la concentración sérica y los efectos tóxicos. La carbamazepina puede causar leucopenia, anemia aplásica o efectos tóxicos en hígado y por ello está contraindicada en personas con predisposición a estos problemas. La oxcarbazepina tiene la ventaja de que se la metaboliza por una vía que evita la aparición de un metabolito intermedio causante de algunas de las reacciones adversas de la carbamazepina. También genera menos interacciones medicamentosas que la carbamazepina. La lamotrigina es bien tolerada en lo que se refiere a efectos adversos. Sin embargo, hay que vigilar minuciosamente a los pacientes por la posibilidad de que surja un eritema al inicio del tratamiento. El trastorno puede ser muy intenso y culminar en síndrome de Stevens-Johnson si no se identifica y si no se interrumpe inmediatamente el consumo del fármaco. El riesgo disminuye con la introducción lenta y el aumento lento de dosis. Es importante iniciar de forma lenta la administración de la lamotrigina cuando se utiliza como un complemento del ácido valproico, porque este último inhibe el metabolismo del medicamento y prolonga de forma notable su semivida. La vida media del difenilidantoinato es un poco más prolongada y además ofrece la ventaja de su administración 1 o 2 veces al día frente a las 2 o 3 veces diarias para muchos otros fármacos. Sin embargo, el difenilidantoinato exhibe propiedades de cinética de saturación, de manera que los pequeños incrementos en la dosis por arriba de una dosis estándar de mantenimiento precipita efectos secundarios pronunciados. Esta es una de las causas principales de intoxicación aguda por difenilidantoinato. Su uso prolongado produce efectos cosméticos indeseables, por ejemplo, hirsutismo, rasgos faciales toscos e hipertrofia gingival, y efectos sobre el metabolismo óseo, por lo que suele evitarse en pacientes jóvenes que probablemente necesitarán el medicamento durante varios años. El levetiracetam tiene la ventaja de carecer de interacciones farmacológicas conocidas, lo que resulta muy útil en los ancianos y pacientes que toman otros medicamentos. Sin embargo, una cantidad significativa de los pacientes que toman levetiracetam se queja de irritabilidad, ansiedad y otros síntomas psiquiátricos. El topiramato se utiliza para las convulsiones tanto focales como generalizadas. En forma similar a otros antiepilépticos, puede causar notable lentificación psicomotora y otros problemas cognitivos y es mejor no usarlo en individuos expuestos al riesgo de presentar glaucoma o cálculos renales. El ácido valproico es una alternativa eficaz para algunos pacientes con crisis focales, en especial cuando estas son secundariamente generalizadas. Los efectos secundarios digestivos son menores cuando se utiliza una formulación de liberación prolongada.
Es necesario hacer pruebas de laboratorio para vigilar la toxicidad, ya que en casos raros el ácido valproico puede causar supresión reversible de la médula ósea y toxicidad hepática. Este fármaco se debe evitar en los pacientes con antecedentes de enfermedad de la médula ósea o hepática. El ácido valproico también tiene un riesgo relativamente alto de efectos adversos en mujeres en edad reproductiva, incluyendo hiperandrogenismo que puede afectar la fertilidad, y teratogénesis, por ejemplo, defectos del tubo neural, en los descendientes. Una complicación relativamente rara es la insuficiencia hepática irreversible letal, que aparece más como una reacción idiosincrásica que como un efecto secundario sujeto a la dosis. Su riesgo es mayor en los niños menores de 2 años, especialmente en aquellos que toman otros antiepilépticos o que padecen metabolopatías congénitas. La sonisamida, brivaracetam, tiagavina, gabapentina y la cosamida son otros fármacos usados hoy en día para tratar las convulsiones focales, con o sin evolución a convulsiones generalizadas. Se utilizaban con frecuencia el fenobarbital y otros barbitúricos como fármacos de primera elección en muchas formas de epilepsia. Sin embargo, todos ellos a menudo originan sedación en los adultos, hiperactividad en niños y otros cambios cognitivos más sutiles. Por esas razones, su uso se limita a situaciones en donde no se cuenta con otros tratamientos idóneos. Selección de un antiepiléptico contra convulsiones generalizadas. Hoy en día, la lamotrigina, el ácido valproico y el levetiracetam se consideran la mejor opción inicial para el tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias. El topiramato, sonisamida, difenilidantoinato, carbamazepina, oxcarbazepina y difenilidantoinato pueden agravar ciertos tipos de convulsiones generalizadas. El ácido valproico es particularmente eficaz en crisis de ausencia, en convulsiones mioclónicas y atónicas, y es el fármaco indicado en individuos con síndromes de epilepsia generalizada que tienen combinaciones de las crisis. Sin embargo, el levetiracetam, y no el ácido valproico, se considera cada vez más el fármaco inicial de elección para mujeres con epilepsias con tipos mixtos de convulsiones debido a los efectos adversos del ácido valproico en las mujeres en edad reproductiva. La lamotrigina también es una alternativa al valproato, sobre todo para las epilepsias de ausencia. La etosuximida es particularmente eficaz para tratar crisis de ausencia no complicadas, pero no lo es en las tónico-clónicas o convulsiones focales. Es necesaria la vigilancia periódica del hemograma ya que raras veces la etosuximida suprime la médula ósea. Inicio y monitorización del tratamiento. Puesto que no es posible predecir la respuesta a los antiepilépticos, es necesario educar al paciente sobre el tratamiento. El objetivo es evitar las convulsiones y minimizar los efectos secundarios del tratamiento. Conseguir la dosis óptima conlleva ajustes del tratamiento. Este proceso puede durar meses o incluso más tiempo si la frecuencia de las convulsiones es reducida. Con la mayor parte de los anticonvulsivos es necesario incrementar las dosis de forma muy lenta para minimizar los efectos secundarios. Los pacientes deben saber que los efectos secundarios menores como una ligera sedación, discretos cambios cognitivos o una sensación de desequilibrio, suelen desaparecer al cabo de unos pocos días. Las dosis de inicio suelen ser los valores más bajos que se enumeran en la columna de dosificación del cuadro 418-9. Los siguientes incrementos deben realizarse solo después de haber alcanzado un estado de equilibrio con la dosis previa, es decir, después de 5 o más semividas. La monitorización de las concentraciones séricas del antiepiléptico es útil para establecer la dosificación inicial. Sin embargo, los intervalos terapéuticos publicados de las concentraciones séricas del fármaco constituyen únicamente una guía en la determinación de la dosis más adecuada para un paciente determinado. Los determinantes claves son la frecuencia de las crisis y la presencia de efectos secundarios, no los valores de laboratorio. Los análisis convencionales de la concentración sérica del fármaco cuantifican su totalidad, es decir, tanto la forma libre como la unidad a las proteínas, aunque es la concentración libre la que refleja la concentración extracelular en el cerebro y la que tiene una mejor relación con su eficacia.
De este modo, cuando las proteínas séricas disminuyen, por ejemplo, descenso de la albúmina sérica por un trastorno hepático o renal, el cociente entre el fármaco libre y el unido a proteínas aumenta, aunque la concentración libre del fármaco sea la adecuada para el control de las convulsiones. En estos pacientes la concentración del fármaco puede ser subterapéutica, pero la dosis total se modifica únicamente si no es posible suprimir las convulsiones y no solo para alcanzar una concentración terapéutica. También es útil la vigilancia de la concentración del fármaco libre en estos pacientes. En la práctica, aparte de durante el inicio o modificación del tratamiento, la monitorización de la concentración de antepilépticos es más útil para documentar el cumplimiento terapéutico o la sospecha clínica de toxicidad. Si las convulsiones continúan a pesar del aumento gradual hasta la máxima dosis tolerada y del cumplimiento del tratamiento, es necesario cambiar a otro fármaco antiepiléptico. Esto se hace manteniendo al paciente con el primer fármaco mientras se añade el segundo. La dosis del segundo se debe ajustar hasta que disminuya la frecuencia de las convulsiones sin provocar toxicidad. Una vez que esto se ha conseguido, el primer fármaco se puede retirar de forma gradual, generalmente a lo largo de varias semanas, a menos que exista una importante toxicidad. A continuación se ajusta la dosis del segundo fármaco según la respuesta de las crisis y los efectos secundarios. Siempre que sea posible, el objetivo debe ser la monoterapia. Cuando suspender el tratamiento, cerca de 50 a 60% de los pacientes con convulsiones y buen control medicamentoso puede suspender el tratamiento. El siguiente perfil de paciente representa la mayor probabilidad de permanecer sin convulsiones después de suspender un fármaco. 1. Control médico completo de convulsiones por 1 a 5 años. 2. Tipo de convulsión. Las convulsiones generalizadas tienen mejor pronóstico que las focales. 3. Examen neurológico normal, incluida inteligencia. 4. Sin antecedente familiar de epilepsia. Y 5. Electroencefalograma normal. Se desconoce cuál es el intervalo sin convulsiones más adecuado e indudablemente varía en función de la forma de epilepsia. Sin embargo, en un paciente que cumple los criterios mencionados, que está motivado para dejar la medicación y claramente entiende los posibles riesgos y beneficios, parece razonable intentar una retirada gradual de la medicación después de 2 años. En gran parte de los casos es aconsejable reducir la dosis del fármaco gradualmente a lo largo de 2 o 3 meses. La mayor parte de las recidivas tiene lugar en los primeros 3 meses después de suspender el tratamiento y por este motivo conviene aconsejar a los pacientes que eviten situaciones potencialmente peligrosas, como conducir o nadar, durante este periodo. Tratamiento de la epilepsia resistente. Casi 33% de los pacientes con epilepsia no responde al tratamiento con un solo antiepiléptico y debe probarse una combinación de fármacos para controlar las crisis. Los pacientes que sufren una epilepsia focal relacionada con una lesión estructural subyacente o quienes presentan múltiples tipos de crisis y retraso del desarrollo, son en especial propensos a requerir varios fármacos. En la actualidad no hay guías claras para el uso racional del tratamiento múltiple, aunque en teoría se obtendría más utilidad con una combinación de fármacos con mecanismos de acción diferentes. En la mayoría de los casos, el tratamiento combinado inicial mezcla fármacos de primera línea, o sea, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, ácido valproico, levetiracetam y difenilidantoinato. Si el tratamiento con estos fármacos fracasa, está indicada la adición de otros fármacos, como sonizamida, brivaracetam, topiramato, lacosamida o tiagabina. Los pacientes con crisis mioclónicas resistentes al ácido valproico se pueden beneficiar de la adición de clonazepam o clobazam y aquellos que sufren crisis de ausencia pueden responder a la combinación de ácido valproico y etosuximida. Los mismos principios respecto al control de la respuesta terapéutica, toxicidad y concentraciones séricas de la monoterapia se aplican al tratamiento múltiple, siendo necesario conocer posibles interacciones entre los fármacos. Si no se consigue mejoría se puede añadir un tercer fármaco mientras se mantienen los 2 primeros. Si hay respuesta, el fármaco menos eficaz de los 2 primeros debe ser retirado gradualmente. Tratamiento quirúrgico de la epilepsia resistente.
Alrededor de 20 a 30% de los pacientes con epilepsia es resistente al tratamiento médico pese a los esfuerzos para encontrar una combinación eficaz de antiepilépticos. En algunos la cirugía es beneficiosa para reducir sustancialmente la frecuencia de sus crisis y hasta para lograr un control completo. Es muy importante conocer la utilidad potencial de la cirugía cuando las crisis del paciente no se logran contener con el tratamiento inicial, puesto que estos pacientes tampoco suelen responder a los medicamentos ulteriores. En lugar de someter al paciente a años de tratamiento médico infructuoso y al trauma psicosocial y mayor mortalidad relacionados con las convulsiones continuas, debe hacerse un intento eficiente, pero relativamente corto, con el tratamiento médico y luego ser referidos para una evaluación quirúrgica. La técnica quirúrgica más frecuente para los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal supone la resección de la porción anteromedial del lóbulo temporal, lobectomía temporal, o una resección más limitada del hipocampo y la amígdala subyacentes, amígdalo-hipocampectomía. Las crisis focales que se originan en las regiones extratemporales se suprimen por medio de una resección neocortical focal que incluya de forma precisa la resección de una lesión previamente identificada, lesionectomía. También es posible la resección neocortical localizada sin una lesión clara identificada en la resonancia cuando otras pruebas, por ejemplo, magnetoencefalografía, tomografía por emisión de positrones, tomografía por emisión de fotón simple, implican una región cortical focal como zona de origen de la convulsión. Cuando no es posible resecar la región cortical y para evitar la propagación de las convulsiones, se realiza en ocasiones una transección supial múltiple, que interrumpe las conexiones intracorticales. La hemisferectomía o la resección multilobular es útil en algunos pacientes con convulsiones graves secundarias a anomalías hemisféricas, como la hemimegaloencefalia u otras anomalías displásicas. La sección del cuerpo calloso es eficaz en las convulsiones tónicas o atónicas intratables, generalmente cuando forman parte de un síndrome de crisis mixtas, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut. La valoración prequirúrgica está diseñada para identificar la base estructural y funcional del trastorno convulsivo que sufre el paciente. El seguimiento con videoelectroencefalograma del paciente hospitalizado se utiliza para averiguar la localización anatómica del foco convulsivo y correlacionar la actividad electrofisiológica normal con las manifestaciones clínicas de la convulsión. Por lo general basta con registros habituales sobre la piel cabelluda o piel cabelluda esfenoidales y una resonancia de alta resolución para localizar el foco epileptógeno, sobre todo cuando los hallazgos son concordantes. Los estudios de imágenes funcionales, como tomografía por emisión de fotón simple, tomografía por emisión de positrones y magnetoencefalografía, son pruebas complementarias que ayudan a revelar o confirmar la localización de una región epileptógena aparente. Una vez que se identifica la supuesta localización del inicio de la convulsión, pueden usarse estudios adicionales que incluyen pruebas neuropsicológicas, la prueba de amobarbital intracarotídeo, prueba de WADA, y la resonancia funcional para valorar la localización del lenguaje y la memoria, y determinar las posibles consecuencias funcionales de la extirpación quirúrgica de la región epileptógena. En algunos casos, la evaluación estándar no invasiva es insuficiente para localizar la zona de inicio de la convulsión y es necesaria la monitorización electrofisiológica invasiva, como la que usa electrodos profundos o subdurales, para definir mejor la localización. También puede determinarse la extensión exacta de la resección mediante el mapeo cortical al momento del procedimiento quirúrgico, lo que permite una resección ajustada. Esto supone la realización de registros electrofisiológicos en el paciente despierto para identificar la extensión de las alteraciones epileptiformes. Si la región que se va a extirpar se encuentra cerca o dentro de las regiones cerebrales sensoriales, motoras o del área del lenguaje, el mapeo de la estimulación cortical eléctrica se realiza con el paciente despierto para determinar la función de las regiones corticales involucradas y así evitar la resección de la llamada corteza de la elocuencia y minimizar los déficits posoperatorios. Los avances en la valoración prequirúrgica y en las técnicas de microcirugía han conducido a un notable incremento del éxito de la cirugía.
Las complicaciones clínicamente significativas de la cirugía son menores de 5% y el uso de técnicas funcionales de mapeo ha reducido considerablemente las secuelas neurológicas secundarias a la resección o a la sección del tejido cerebral. Por ejemplo, casi 70% de los pacientes tratados con lobectomía temporal quedará libre de crisis y otro 15 a 25% tendrá al menos 90% de reducción de sus crisis. En casos de trastornos convulsivos muy graves, debido a grandes anomalías hemisféricas también se observa una marcada mejoría en aquellos pacientes que son tratados con hemisferectomía. Después de la cirugía los pacientes generalmente necesitan seguir con tratamiento antiepiléptico, pero la reducción considerable en el número de crisis que presentan después de la operación tiene un efecto espectacular sobre su calidad de vida. No todos los pacientes resistentes a tratamiento médico son candidatos idóneos a cirugías ablativas. Por ejemplo, algunos individuos tienen crisis que provienen de diferentes sitios, así que se torna inaceptablemente grande el riesgo de que continúen las crisis o exista posible daño por la cirugía. La estimulación del nervio vago, VNS, Vagus Nerve Stimulation, se ha usado en algunos de estos casos, aunque los resultados son limitados y es difícil predecir quién se beneficiará. Un dispositivo implantable que permite detectar el inicio de una convulsión, en algunos casos antes que la convulsión se manifieste, y aplique un estímulo eléctrico para abortar la convulsión, Responsive Neurostimulation, ha sido beneficioso para algunos pacientes. En la actualidad, los estudios evalúan la eficacia de la radiocirugía estereotáctica, termoablación por láser y estimulación profunda del cerecreo, DBS, Deep Brain Stimulation, como otras opciones para el tratamiento quirúrgico en la epilepsia resistente. Estado epiléptico. Se conoce por estado epiléptico la presencia de crisis continuas o de convulsiones aisladas de repetición, con alteración de la conciencia en el periodo interictal. El estado epiléptico incluye numerosos subtipos, como estatus epiléptico convulsivo generalizado, por ejemplo, convulsiones electrográficas persistentes y generalizadas, coma y movimientos tónico-clónicos, y la variante no convulsiva, crisis de ausencia o crisis focales persistentes, confusión o disminución parcial de la conciencia y anormalidades motoras mínimas. Tradicionalmente se ha estimado que una convulsión debe durar entre 15 y 30 minutos para que cumpla los criterios de estado epiléptico. Sin embargo, una definición más práctica es la que considera el estado epiléptico como una situación en la que la duración de las convulsiones exige el uso inmediato de tratamiento anticonvulsivo. En caso de estatus epiléptico convulsivo generalizado, este suele ser cuando las convulsiones duran más de 5 minutos. El estatus epiléptico convulsivo generalizado es una urgencia médica que se debe tratar de forma inmediata, ya que las convulsiones prolongadas pueden provocar disfunción cardiorrespiratoria, hipertermia, alteraciones metabólicas y conducir a una lesión neuronal irreversible. Además, es posible causar una lesión del sistema nervioso central incluso cuando el paciente, aun estando paralizado por un bloqueo neuromuscular, continúa presentando convulsiones electrográficas. Las causas más frecuentes del estatus epiléptico convulsivo generalizado son supresión de antiepilépticos o el incumplimiento terapéutico, trastornos metabólicos, toxicidad de los fármacos, infecciones y tumores del sistema nervioso central, epilepsia resistente y traumatismos craneales. El estatus epiléptico convulsivo generalizado es bien palpable cuando el paciente está sufriendo convulsiones manifiestas. Sin embargo, después de 30 a 45 minutos de convulsiones ininterrumpidas, los signos son cada vez más sutiles. Los pacientes manifiestan solo ligeros movimientos clónicos de los dedos de las manos o movimientos finos de los ojos. Puede haber episodios paroxísticos de taquicardia, hipertensión y dilatación pupilar. En estos casos, el electroencefalograma es el único método para establecer el diagnóstico. Por tanto, si el paciente deja de tener convulsiones claras pero continúa comatoso, se debe realizar un electroencefalograma para descartar un estado epiléptico. Obviamente, esto es esencial cuando una persona con estatus epiléptico convulsivo generalizado ha sido paralizada por bloqueo neuromuscular para proteger la vía respiratoria.
El primer paso del tratamiento de un paciente con estatus epiléptico convulsivo generalizado es atender cualquier complicación cardiorrespiratoria aguda o la hipertermia, realizar una exploración médica y neurológica rápidas, conseguir una vía intravenosa y enviar muestras al laboratorio para identificar cualquier anomalía metabólica. A continuación se inicia el tratamiento anticonvulsivo de manera inmediata. En la figura 418.5 se muestra un esquema posible de tratamiento. El tratamiento del estado epiléptico no convulsivo es menos urgente que el del estatus epiléptico convulsivo generalizado, porque las crisis no se acompañan de las graves alteraciones metabólicas que surgen con el estatus epiléptico convulsivo generalizado. Sin embargo, algunos datos sugieren que la variante no convulsiva, en particular si es causada por actividad focal constante, se acompaña de daño celular en la región del foco epiléptico, por lo que se debe iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible por medio de la estrategia descrita para estado epiléptico convulsivo generalizado. Más allá de las convulsiones, otros aspectos del tratamiento. Comorbilidad de la epilepsia. Los efectos adversos de la epilepsia suponen algo más que el padecimiento de convulsiones clínicas. Muchos pacientes con epilepsia son completamente normales entre las crisis y son capaces de llevar una vida fructífera y productiva. Sin embargo, un porcentaje significativo sufre diversos grados de disfunción cognitiva, incluso de enfermedad psiquiátrica, y cada vez está más claro que la disfunción causante de epilepsia puede tener efectos mucho más allá de la presencia de convulsiones. Por ejemplo, los pacientes con convulsiones secundarias a anormalidades en el desarrollo o a una lesión cerebral adquirida pueden tener disfunción cognitiva y otras deficiencias neurológicas debidas a la estructura cerebral anormal. Se ha demostrado que la aparición frecuente de anomalías interictales en el electroencefalograma se asocia a una leve disminución de la memoria y de la atención. Los pacientes que sufren muchas convulsiones, especialmente las que se originan en el lóbulo temporal, suelen notar una alteración de la memoria a corto plazo que avanza con el tiempo. Los pacientes con epilepsia están expuestos a padecer diversos problemas psiquiátricos, como depresión, ansiedad y psicosis. Este riesgo varía mucho según muchos factores, como la etiología, la frecuencia y gravedad de las convulsiones, así como la edad del paciente y los antecedentes personales o familiares de trastorno psiquiátrico. Casi 20% de los pacientes presenta depresión. La incidencia de suicidio es mayor entre individuos epilépticos que en la población general. La depresión se debe atender con psicoterapia o con medicación antidepresiva. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, no tienen efecto sobre las convulsiones, mientras que los antidepresivos tricíclicos reducen el umbral convulsivo. Algunas veces la ansiedad es una manifestación de crisis y otras se observa un comportamiento ansioso o psicótico como parte de un delirio posictal. La psicosis posictal es un fenómeno raro que ocurre típicamente después de un periodo de aumento del número de convulsiones. Suele existir un breve intervalo lúcido que dura hasta una semana, seguido durante días a semanas de un comportamiento agitado y psicótico. La psicosis se suele resolver espontáneamente, pero con alguna frecuencia se necesita tratamiento a corto plazo con antipsicóticos o ansiolíticos. Mortalidad por epilepsia. Estos pacientes tienen un riesgo de muerte 2 y 3 veces mayor que el esperado en una población de similares características pero sin epilepsia. La mayor parte de este aumento de la mortalidad se debe a la etiología subyacente de la epilepsia, por ejemplo, a los tumores o apoplejías en los adultos. Sin embargo, un reducido número de pacientes fallece por accidentes, estado epiléptico y un síndrome conocido como muerte súbita inesperada en pacientes epilépticos, SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epileptic Patients, que suele afectar a personas jóvenes con crisis convulsivas y que generalmente ocurre durante la noche. Se desconoce la causa de la SUDEP. Podría deberse a los efectos de las convulsiones sobre el tronco del encéfalo en las funciones pulmonar, cardíaca y del despertar. Estudios recientes sugieren que en algunos casos, una mutación genética puede ser la causa de la epilepsia y de un defecto en la conducción cardíaca que causa la muerte súbita. Aspectos psicosociales.
Continúa existiendo un estigma cultural sobre la epilepsia, aunque está declinando lentamente en aquellas sociedades que cuentan con programas de salud eficaces. Debido a este estigma, muchos pacientes con epilepsia albergan miedos, como el miedo a volverse retrasado mental o a morir durante una crisis. Estos aspectos tienen que ser cuidadosamente tratados por medio de la educación del paciente respecto a su enfermedad y asegurándose de que los miembros de la familia, profesores, compañeros de trabajo y otras personas cercanas estén igualmente bien informadas. Empleo, conducción de vehículos y otras actividades. Muchos pacientes con epilepsia encuentran dificultades para conseguir o mantener un empleo, incluso cuando sus convulsiones están bien controladas. La legislación federal y estatal de Estados Unidos está diseñada para evitar la discriminación de los pacientes con epilepsia y se debe animar a estos sujetos para que comprendan y reclamen sus derechos. Los pacientes que se encuentran en estas circunstancias también se benefician de la ayuda de las compañías sanitarias que actúan como defensoras del paciente. La pérdida de la licencia para conducir es una de las consecuencias de la epilepsia que tiene mayor repercusión social. Los médicos deben conocer bien las normas locales que regulan la conducción en casos de epilepsia, puesto que las leyes varían mucho con la entidad federativa y el país. En todos los casos es responsabilidad del médico advertir a los pacientes del riesgo que corren ellos mismos y otras personas si conducen cuando sus convulsiones no están bien controladas, a menos que las convulsiones no se asocien con alteración de la conciencia ni del control motor. En general, la mayor parte de los estados permite conducir a los pacientes después de un intervalo sin convulsiones, con o sin medicación, que oscila entre 3 meses y 2 años. Las personas con un control incompleto de las convulsiones también deben afrontar el riesgo de situaciones en que la disminución de la conciencia o la pérdida del control motor pueden culminar en daño grave o muerte. Por esto, dependiendo del tipo y la frecuencia de las convulsiones, habrá que orientar a muchos enfermos a que no trabajen en sitios altos o con aparatos y maquinaria, o que cuenten con alguna persona que los vigile de cerca en actividades como el baño y la natación. Aspectos especiales de la epilepsia en la mujer. Epilepsia catamenial. Algunas mujeres experimentan un marcado incremento de la frecuencia de las convulsiones en relación con la menstruación. Se cree que esto es un reflejo del efecto de los estrógenos y la progesterona sobre la excitabilidad neuronal o de cambios de la concentración de los antiepilépticos provocados por una alteración en la unión o metabolismo de las proteínas. Algunas pacientes mejoran aumentando la dosis del antiepiléptico durante la menstruación. En algunas los progestágenos naturales o la medroxiprogesterona intramuscular tienen efectos favorables. Embarazo. La mayoría de las mujeres con epilepsia que se embarazan tendrá una gestación sin complicaciones y un bebé normal. Sin embargo, la epilepsia conlleva algún riesgo importante para el embarazo. La frecuencia de las crisis durante el embarazo permanece sin cambios en aproximadamente 50% de las mujeres, aumenta en 30% y disminuye en 20%. Los cambios en la frecuencia de las crisis se atribuyen a los efectos endocrinos sobre el sistema nervioso central, a los cambios de la farmacocinética de los antiepilépticos, como la aceleración del metabolismo hepático del fármaco o los efectos sobre la unión a las proteínas plasmáticas, y a cambios en el seguimiento de la medicación. Por tanto, durante el embarazo es útil ver a las pacientes a intervalos más frecuentes y controlar las concentraciones séricas de los antiepilépticos. El análisis de la concentración de la fracción libre del fármaco es útil si existe un aumento en la frecuencia de las convulsiones o un agravamiento de los efectos secundarios de los antiepilépticos. La incidencia total de anomalías fetales en los niños nacidos de madres con epilepsia es de 5 a 6% en comparación con 2 a 3% de los de las mujeres sanas. Parte de esta mayor incidencia se debe a los efectos teratógenos de los antiepilépticos, riesgo que aumenta con el número de medicamentos que se utilizan, por ejemplo, 10 a 20% de riesgo de malformaciones con 3 fármacos, y quizá con dosis altas. En un metaanálisis reciente sobre datos publicados de embarazos y grupos, se encontró que las malformaciones más frecuentes son defectos de los sistemas cardiovascular y musculoesquelético, 1,4 a 1,8%.
el ácido valproico aumenta considerablemente el riesgo de problemas fetales, 7 a 20%. Hallazgos recientes en un registro grande de embarazos sugieren que, con la excepción del topiramato, los antiepilépticos más nuevos son mucho más seguros que el ácido valproico, debido a que el daño potencial de las crisis no controladas en la madre y el feto es considerablemente mayor que el de los efectos teratógenos de los antiepilépticos. En la actualidad se recomienda que la mujer embarazada continúe con su tratamiento. Siempre que sea posible se deberá utilizar la monoterapia y con las dosis mínimas eficaces, especialmente durante el primer trimestre. Sin embargo, para algunas mujeres el tipo y frecuencia de las convulsiones les permite reducir en forma gradual la dosis del antiepiléptico antes de concebir. Las pacientes también deben tomar folato, 1 a 4 miligramos por día, puesto que tal vez los efectos antifolato de los anticonvulsivos desempeñan una función importante en el desarrollo de los defectos del tubo neural, aunque los beneficios de este tratamiento todavía no han sido probados. Aproximadamente en un 50% de los neonatos el uso de inductores enzimáticos como difenilidantoinato, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, fenobarbital y primidona, causan una deficiencia reversible y pasajera de los factores de la coagulación que dependen de vitamina K. Pocas veces se presenta hemorragia en el recién nacido, pero la madre debe ser tratada con vitamina K oral, 20 miligramos por día, fitoquinona, en las últimas 2 semanas del embarazo y el recién nacido debe recibir 1 miligramo por vía intramuscular. Anticoncepción. Se tiene especial cuidado al prescribir antiepilépticos a mujeres que reciben anticonceptivos. Los fármacos como la carbamazepina, el difenilidantoinato, el fenobarbital y el topiramato disminuyen la eficacia de los anticonceptivos orales por medio de inducción enzimática y otros mecanismos. Hay que aconsejar a las pacientes que valoren otros posibles métodos anticonceptivos o modificar su tratamiento anticonceptivo para compensar los efectos de los antiepilépticos. Lactancia materna. Los antiepilépticos pasan a la leche materna en cantidades variables. El porcentaje de concentración del fármaco en la leche materna respecto a la del suero fluctúa desde aproximadamente 5%, ácido valproico, a 300%, levetiracetam. Dados los beneficios globales de la lactancia materna y la ausencia de datos que sugieran un daño a largo plazo para el recién nacido al ser expuesto a los antiepilépticos, se debe recomendar a las madres con epilepsia la lactancia materna. No obstante, esto habría que reconsiderarlo si aparece cualquier prueba de efectos del fármaco sobre el recién nacido, como letargo o dificultades para alimentarse.